una vez que hemos visto el rectificador de media onda y qué señal se consigue a la salida y cuáles son sus parámetros, pues como indicamos antes, vamos a ver qué sucedería cuando en este rectificador de media onda colocamos un condensador de filtrado a su salida, ¿vale? Que sería simplemente el que vemos aquí. Vemos que este circuito es el mismo rectificador de media onda visto antes, con nuestro diodo como un rectificador y nuestra resistencia de carga, pero en paralelo a esa resistencia de carga hemos colocado un condensador de filtrado. Bien, ¿qué ocurría con nuestro rectificador de media onda antes de poner el condensador? Pues que la señal que obteníamos a la salida era tal que así, con esos lóbulos positivos y cero cuando había lóbulos negativos. Esta señal todavía no es muy constante y tiene un valor medio bastante pequeño. Recordemos que era del 0,38% del valor pico. ¿Qué podemos hacer para conseguir una señal mucho más constante con un valor medio mayor? Pues justamente esto, conseguir colocar un condensador de filtrado a la salida. Con eso ya estaremos logrando nuestro objetivo. Y ojo, un condensador de gran capacidad. El valor de la C, de la capacidad del condensador, debe ser bastante grande. Ya veremos sus valores, pero del orden de bastante microfaradios. Y, como veis, en paralelo con la carga. Bien, ¿qué conseguimos con eso? Pues de esta forma, la tensión a la salida del rectificador, recordáis que nuestra tensión de salida del rectificador la medimos en la carga, coincide con la tensión que cae en el condensador, porque lo tenemos en paralelo. La tensión entre este punto y este es exactamente la misma que entre este punto y este. Y el comportamiento de esto será muy parecido al de un circuito RC que ya vimos anteriormente. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues lo que está ocurriendo es que a la entrada, en los semiciclos positivos de la señal de entrada, fijaros, esto que vemos aquí en azul sería nuestra señal de entrada. Solo estamos representando los semiciclos positivos para ahorrarnos en el dibujo dibujar la parte negativa, porque ya sabemos que la parte negativa realmente no la vamos a aprovechar en nuestro circuito. Pues bien, en los semiciclos positivos, si recordáis, el diodo permite circular la corriente. ¿Y esa corriente qué va a hacer? Pues esa corriente va a cargar a nuestro condensador, como ocurría con los circuitos RC. Pues bien, el condensador se va cargando y cuando llegamos a este punto, al pico positivo de la señal de entrada, el condensador queda cargado con esa tensión de pico, suponiendo diodo ideal. Vamos a suponer por ahora diodo ideal, que en él no cae ninguna tensión. Por lo tanto, toda la tensión de entrada caería entre los terminales de diodo y el diodo del condensador. El condensador se cargaría con esa tensión máxima de pico. Pues bien, ¿qué ocurre a partir de ese momento? Pues que una vez que el condensador está cargado con una tensión que entre este punto y este punto hay esa tensión Vs max, a la entrada nuestro generador va a tener una tensión menor que ese Vs max, es decir, aquí va a haber menos tensión que en este punto. Con lo cual, ¿qué ocurre con el diodo? Que está al corte, que no deja pasar ninguna corriente. Por eso hemos puesto este circuito borroso, porque esta parte no nos interesa, no va a hacer nada. El diodo va a impedir que circule corriente por aquí. Y lo que nos queda directamente es este circuito RC. Esa carga que había almacenada en el condensador, ese pico máximo de carga, esa tensión, el condensador la va a ir descargando a través de la resistencia, igual que en un circuito RC, como hemos visto en los circuitos RC. Si recordáis, en los circuitos RC había una cosa que se llamaba la constante de tiempo, que era simplemente la multiplicación de R por C. Cuanto más grande era esa constante de tiempo, más tardaba en decaer la tensión que había en el condensador. Más tardaba en descargarse el condensador. Bueno, pues hemos dicho antes que lo que necesitamos es poner un condensador de gran capacidad en paralelo con la carga, justamente para eso. Si el condensador tiene un valor de C grande, tendrá una constante de tiempo grande, con lo cual quiere decir que se está descargando muy lentamente. Esa descarga muy lenta hace que esto que es la tensión de salida, la tensión en la carga,
desde su pico Vsmax apenas decaiga, vaya decayendo muy poquito, muy poquito, se vaya descargando muy lentamente el condensador. ¿Y qué ocurre? Aquí lo vemos, que en ese momento es el condensador, durante todo este tiempo es el condensador el que está proporcionando la carga a la corriente. ¿Vale? ¿Y qué ocurre cuando la tensión a la entrada vuelve otra vez a subir y alcanza justo el valor que tiene el condensador en ese momento, que es este de aquí? Pues que en ese momento aquí empezará a haber más tensión que aquí otra vez y este condensador volverá a conducir. Volverá a conducir corriente y esa corriente volverá a cargar el condensador. Por lo tanto, a partir de ese punto se vuelve a cargar el condensador y la tensión a la salida pues sube otra vez hasta este punto, hasta el punto Vsmax. Este de aquí, este espacio de tiempo, es el único en el que conduce el diodo. Durante este espacio de tiempo el diodo conduce, carga el condensador y a partir de aquí, igual que aquí, el condensador es el que está suministrando corriente a la carga. ¿Vale? Pues bien, en resumen, lo que ocurre es que el condensador se carga muy rápidamente en estos pequeños instantes de tiempo y intenta mantener el voltaje de salida todo lo posible cuando el diodo no está conduciendo, cuando está en corte. Entonces, esta es la señal de salida, esta es la tensión que hay tanto en el condensador como en la carga, porque están en paralelo, y vemos que esta señal de salida pues, es bastante más constante y tiene una componente continua más grande que la que teníamos antes de poner el condensador, que era esta de aquí. ¿Veis la diferencia? Esta señal es mucho más constante y tiene una componente continua más grande, que ahora calcularemos cuál es. Eso respecto a las tensiones. Pero ¿y respecto a las corrientes, que no la habíamos tenido en cuenta hasta ahora? Bueno, pues resulta que como el diodo solo conduce en unos pequeños instantes de tiempo, en esos instantes de tiempo debe ser capaz de cargar al condensador con suficiente carga, con suficientes electrones, para que luego éste pueda ir suministrando corriente a la carga durante todo el tiempo. Y esa corriente debe ser capaz, la carga, de generar esta tensión que hemos visto, es decir, esta es la corriente que habrá en la carga. Es una corriente bastante continua también, pero ojo, fijaros, en estos instantes de tiempo el condensador debe ser capaz de almacenar tantos electrones, tanta carga, como para luego ir suministrando toda esta corriente, con lo cual debe almacenar mucha corriente de golpe, mucha carga de golpe. La corriente tiene unos picos enormes. Por el diodo atraviesan unas corrientes enormes durante estos instantes de tiempo para cargar el condensador y luego en este otro instante de tiempo por el diodo no circula ninguna corriente porque está al corte. Luego vuelve a circular unos picos enormes de corriente y así todo el rato. La carga que atraviesa la resistencia de carga durante todo un ciclo, durante todo este ciclo, es la misma que se acumula en el condensador cuando el diodo conduce. Es decir, el área debajo de esta curva debe ser la misma que el área debajo de esta otra curva. Esto implica que las corrientes de pico, como hemos dicho antes, son grandísimas. El diodo sufre mucho en estos instantes de tiempo. Bien, una vez visto conceptualmente qué tipo de señal vamos a tener a la salida, debido a poner ese condensador en paralelo con la carga, vamos a ver ya numéricamente cómo afecta, según la capacidad del condensador, cómo tendremos esa señal de salida o viceversa. Si queremos cierta señal de salida, qué capacidad debemos poner al condensador. Lo que sí hemos visto es que el condensador se carga en pequeños instantes de tiempo y se va descargando a lo largo de gran parte del tiempo que el diodo no está conduciendo. Luego el diodo conduce en un pequeño instante, se carga el condensador y se va descargando. Esta señal es un rizado. Es una pequeña señal rizada debido al comportamiento del condensador. Entonces esto es lo que se llama rizado. Y tiene ese rizado cierta amplitud que es entre el valor máximo y el valor mínimo de la señal. Esto es lo que se llama el rizado de la señal. Y ahora veremos que lo llamaremos V sub R. Esto es lo que vamos a llamar V sub R, que es muy importante, ¿vale? Entonces nosotros
en algún ejercicio nos preguntarán cuál es el rizado de la señal si tenemos un condensador de tal valor o queremos que la señal tenga un rizado de tantos voltios, ¿qué condensador tendremos que poner? Bueno, pues ahora tendremos que ver qué ecuaciones dominan este rizado de la señal para ver cómo se relaciona esto con el condensador. En general, como hemos dicho antes, lo que queremos es condensadores de capacidad lo más grande posible para que este rizado sea lo mínimo posible, para que esta tensión se mantenga prácticamente constante todo el tiempo. En ese caso, cuando los condensadores son muy grandes, la tensión entre los terminales del condensador, pues vemos que baja muy poco a lo largo de todo el periodo de la señal. Con lo que se descargará, pues el condensador se está descargando casi todo el periodo. Y hay un instante de tiempo muy pequeñito a los cuales se carga. Por tanto, podemos aproximar la carga del condensador como la corriente media de la resistencia por el periodo T. Y Lmet es la corriente media en la resistencia de carga y T es el periodo de la tensión alterna de entrada. En concreto, ¿qué es Lmet? ¿Cómo se calcularía? Bueno, pues según la ley de Ohm, la corriente media de la carga sería la tensión media de la carga dividido por la resistencia de carga. La tensión media de la carga todavía no la hemos averiguado. Es lo que, bueno, en el rectificador de media onda, antes de ponerlo del condensador, habíamos llamado VOMET, tensión media en la carga. Todavía no la hemos calculado, ahora veremos cómo se calcula, pero una vez que la tengamos calculada, ILMET, esta ILMET que aparece aquí, es VOMET, la tensión media de la carga, partido RL. Bueno, ya tenemos ahí un dato importante. Eso por un lado, pero luego como la carga que se extrae del condensador, una vez que va descargándose la resistencia, es el producto del cambio de tensión entre los terminales del condensador y la capacidad del condensador, también podemos decir que la carga es V sub R por C. V sub R es justamente eso, ese cambio de tensión en el condensador, es decir, ese rizado entre el máximo y el mínimo de esta señal de salida. Ese rizado es lo que llamamos V sub R. Y aquí es donde, cuando hablamos de la tensión umbral del diodo, dijimos que no confundamos porque la tensión umbral, la forma de denominarla es V sub sigma y que no debemos confundir eso con V sub R minúscula, que es muy diferente. Aquí tenemos la tensión de rizado, que es V sub R minúscula, y la tensión umbral de un diodo es V sub sigma. No confundamos las dos nomenclaturas. Bueno, pues la carga también se puede expresar como VR, la tensión de rizado pico a pico, y la capacidad del condensador. Fijaros, aquí teníamos una forma de expresar la carga con una ecuación y aquí otra. Igualamos ambas ecuaciones y igualando ambas ecuaciones y despejando la C del condensador, obtenemos esta ecuación. Bien, esta ecuación es muy importante. La vamos a usar en los ejercicios, la vamos a usar en todos los ejercicios que tengamos un rectificador de media onda con condensador de filtrado. Es la ecuación que relaciona la capacidad del condensador que pongamos con la corriente media en la carga y con la tensión de rizado. Entonces, en algún ejercicio nos dirán, queremos tener una señal a la salida cuya tensión de rizado sea de 0,5 voltios y con una corriente media en la carga de 50 miliamperios. ¿Qué condensador debemos poner? Pues entonces con esta ecuación ya lo tenemos. O al revés, nos dicen, tenemos un condensador de 500 microfaradios y necesitamos una tensión de rizado de 0,2 voltios. ¿Cuál será la corriente media que habrá en la carga? Ya veremos en la relación de ejercicios que hay muchas formas de jugar con esta ecuación. Bueno, pues una vez visto cómo se relaciona la capacidad del condensador con esos parámetros interesantes de la señal de salida, vamos a calcular el resto de parámetros que necesitamos de la señal de salida. En concreto, el que más nos interesa a nosotros es la tensión media a la salida, porque recordar que la tensión media de una señal es su componente continua y nosotros lo que queremos saber es cuál es la componente continua de esta señal de salida que tenemos ahora. Bueno, pues calculando algunos parámetros de esa señal. Aquí en negro vemos, esta es la señal de salida que teníamos antes de poner condensador. En el circuito rectificador de media onda sin condensador. Era esta. Y ahora la que tenemos es esta que aparece aquí en azul. Bien, en esta señal una cosa muy importante. Vimos que en el rectificador de media onda, cuando no había condensador, la VOMET
como es la integral debajo de la curva, habíamos visto que en esa señal concreta, en ese tipo de señal concreta, esto era VO max partido pi. ¿Vale? Esa era la tensión media de esta señal, porque se calculaba matemáticamente así. Esa es la ecuación, esa es la integral debajo de esa función. Pero ahora lo que tenemos a la salida ya no es esa forma de onda, es esta otra. Y esta forma de onda, su tensión media ya no se calcula de esta forma. Esa fórmula solo es válida en el otro caso cuando no tenemos condensador de filtrado a la salida. Cuando la señal de salida es esta de aquí. Pero ahora ya tenemos esta otra. ¿Y cuál es la tensión media de esa señal? Bueno, pues la tensión media es justamente lo que vemos aquí. Lo que está a medio camino entre el máximo y el mínimo. Justo a la mitad entre el máximo y el mínimo, entre VO max y VO min, esa será la VO met. Pero ya no podemos calcularla como vimos antes. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo se calcula VO max. Bueno, VO max es exactamente igual que cuando no teníamos condensador. Este pico máximo es exactamente el mismo que cuando no teníamos condensador. Vs max para menos tensión umbral. ¿Cuál es el valor VO min, la tensión mínima? Bueno, pues VO max menos la tensión de rizado. Este rizadito, este valor que o nos lo dan o lo tenemos que averiguar, ¿vale? Ese valor de rizado. ¿Y cuál es la tensión media? Hemos dicho la mitad entre el máximo y el mínimo, es decir, VO max más VO min partido 2. Como VO min lo podemos expresar de esta forma, despejando aquí, llevándonos esta ecuación aquí, tenemos que VO met es VO max menos el rizado medio, lógico. El valor medio es el máximo menos la mitad del rizado. Y bueno, por otro lado, además, según acabamos de ver, en la ecuación anterior, en la del condensador, en esta de aquí, teníamos despejado el condensador y aquí teníamos el rizado, la tensión de rizado. Bueno, pues si de esa ecuación despejamos la tensión de rizado, tenemos que es la corriente media por el periodo partido el condensador. Vemos que el rizado aparece por aquí y aparece por aquí. Pues bien, ojo, para calcular la tensión de rizado, imaginaros que en un circuito nos dan el valor del condensador y nos dicen qué tensión de rizado tenemos, es decir, cuál es la diferencia entre ese máximo y este mínimo, el rizado esto de aquí, esto que aparece aquí, pues para calcular esa tensión de rizado según esta ecuación, utilizando el valor del condensador que nos den, necesitamos conocer ILmet, la corriente media en la carga. Pero para calcular ILmet dijimos antes que necesitábamos VOmet, porque ILmet es VOmet partido por RL. Pues necesitamos calcular VOmet, pero ojo, para calcular VOmet necesitamos VOR, la tensión de rizado. Pero la tensión de rizado es justo lo que queríamos, por lo tanto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿vale? Para calcular la tensión de rizado necesitamos ILmet, para ILmet necesitamos VOmet, para VOmet necesitamos tensión de rizado y es la pescadilla que se muerde la cola. Por tanto, en los ejercicios necesitaremos que nos den alguna información más. Siempre nos darán alguna información más, ya lo veremos en la relación de ejercicios. Normalmente tendremos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bien, ya hemos analizado el circuito rectificador con condensador de filtrado, ya sabemos cuál es la forma de onda a la salida, pero ahora nos queda analizar de ese circuito cuáles son los valores límite que debe tener los diodos que compremos para que no se rompan. Vimos antes que era la tensión de ruptura en inversa y la corriente máxima en directa. ¿Cuál es la tensión de ruptura en inversa que debe soportar estos diodos? Bueno, pues cuando la tensión de entrada está en su pico negativo, aquí lo tenemos en este instante de tiempo, tendremos a la entrada este valor menos Vs max. En este punto habrá menos Vs max. ¿Y qué valor tendremos en este otro punto? Porque, ojo, lo que queremos calcular es la tensión que está cayendo en este diodo, entre este punto y este punto. La tensión que está cayendo en este diodo en el momento, justo en el instante de tiempo en el que esa tensión sea lo máximo posible en inversa, es decir, en este punto. Pues en este punto aquí hay menos Vs max y en este otro punto, ¿qué valor hay? Pues fijaros, en ese otro punto lo tenemos aquí.
es prácticamente el valor que teníamos cuando se cargó el condensador, que era VSmax, y ha bajado un poquito. Pero bueno, vamos a considerar que eso que ha bajado es despreciable. Por lo tanto, prácticamente lo que tenemos es VSmax. Aquí hay VSmax. Por lo tanto, la tensión en el diodo es la tensión en este punto menos la tensión en este. Es decir, menos VSmax menos VSmax. Es decir, menos 2 VSmax. Esa es la tensión máxima en inversa que ocurre en este instante de tiempo, la tensión máxima en inversa que debe soportar el diodo. Menos 2 por la tensión máxima que hay a la entrada. Y como siempre, no vamos a usar justo esa tensión de ruptura, no vamos a comprar diodos justo de esa tensión de ruptura, no vaya que lleguemos en algún momento a ella y se rompan, sino que ponemos un margen de seguridad de, bueno, como siempre, el 25%. Por lo tanto, lo que hacemos es multiplicar esa menos 2 VSmax por 1,25 y tenemos que comprar un diodo con una tensión de ruptura de menos 1,25 por 2 VSmax. ¿Y qué corriente máxima en directa deberán soportar esos diodos, ese diodo que compremos? Pues ya vimos que en el circuito sin condensador la corriente que atraviesa el diodo es justamente la misma que atravesaba la resistencia de carga. Por lo tanto, únicamente tenemos que ver cuándo era máxima esa corriente. Eso ocurría cuando la tensión en la resistencia de carga era máxima, es decir, cuando teníamos VO max, y la corriente máxima era VO max partido RL. Pero en este caso, la corriente que atraviesa el diodo ya no coincide con la corriente que atraviesa la resistencia de carga. Ahora, según hemos visto antes, atravesando el diodo tendremos picos enormes de corriente en pequeños instantes de tiempo. Y luego hay grandes instantes de tiempo en los cuales el diodo no conduce. Pues bien, tenemos que comprar un diodo que soporte estos picos. Estos picos son del orden de unas 10 o 15 veces la corriente media en la carga. El cálculo teórico de esos picos, de esa IF max, de forma precisa, es bastante complejo. No vamos a entrar a verlo en esta asignatura. Sin embargo, no necesitamos un valor preciso, no nos piden que calculemos un valor preciso, sino un valor aproximado para comprar un diodo con un valor límite mayor que supere ese valor aproximado y así no se rompa. Entonces, en la práctica, lo que hacemos es comprar diodos que soporten corrientes máximas de al menos 15 o 20 veces la corriente media en la carga. Por lo tanto, una vez que calculemos la corriente media en la carga, que es ese valor IL MET que hemos visto antes, que entraba dentro de la ecuación del condensador y que es un valor que tendremos muy a menudo que calcular, pues una vez que lo conozcamos, directamente lo que decimos es que compramos un diodo de unas 20 veces mayor que esa IL MET. Y así nos curamos en salud de que estos picos no son tan grandes como ese valor y no van a llegar a romperlo. Pues bien, con esto que hemos visto ya podemos hacer el ejercicio 12 de la relación de ejercicios, donde aparece un rectificador de media onda con un condensador de filtrado a la salida.